llena de, el cual me llena de satisfacciones porque he trabajado muchos años con los niños con trastornos específicos del lenguaje. Así es que para mí va a ser un agrado el poder transmitirles mi experiencia a lo largo de los años que he trabajado con estos niños. Y como bien decía Alejandra, también trabajé muchos años con los chicos sordos. Como ella bien dice, habíamos hace un tiempo solo 2 especialistas en la región. Así es que nos turnábamos para poder realizar el trabajo con estos niños, que también fue y ha sido muy gratificante a lo largo de los años, pues trabajé desde los niveles más pequeños hasta instituto y universidad, donde han podido llegar también estos chicos, afortunadamente. Así es que ese es un poco lo que he hecho con respecto a lo que tiene que ver con lenguaje, ¿ya? Que en el fondo es mi especialidad porque es audición y lenguaje. No sé si ustedes quieren dar a conocer sus nombres y conocerlos un poco también. Solo sé que aquí hay una persona, José Manuel, que aparece en pantalla. Me gustaría también conocer cuál es su profesión, ¿cierto? Y en qué lugar está trabajando. José Manuel. ¿Sí? ¿Me escucha? Se había quedado... Ahí sí, ahí sí. Muy buenas tardes, querida profesora Erika. Le doy una cordial bienvenida a este pequeño pero gran grupo de personas que se esfuerzan por especializarse. Sí, qué bien. Mire, bueno, yo trabajo en una pequeña escuela de lenguaje en Santiago, pero también trabajo en el sur, porque soy, a ver, bueno, la mayoría conoce mi historia, pero para que usted la conozca un poquito, yo soy un profesor nuevo, ¿ya? A pesar de tener solo 8 años en la escuela, soy nuevo en la profesión. Mi profesión es ser administrador, en realidad soy administrador, soy profesor ahora de educación técnico profesional con especialización en administración, ¿ya? Y de hecho yo administro, entonces también he hecho una escuela de cero, que es donde trabajo, de hecho. Que por cierto no es mía, que algunos creen que yo la hice y que es mía, no. Y gestiono, aprendí a gestionar en empresas, pero me salió el desafío de gestionar una escuela y salió. Luego me animé, me dijeron si quería trabajar en educación, tenía que tener una licenciatura, estudié y estoy muy feliz de poder haber llegado a estas instancias de estar en esta linda labor que es educar, porque de verdad que me cambió mi perspectiva de vida y curiosamente puedo decir me siento feliz de poder trabajar con niños pequeños, en educación, de hecho, igual he estado en otra instancia con niños de distintos rangos etarios, pero produce como algo bien especial. Y ahí me di cuenta que esos caminos, que soy un hombre creyente desde los 30 y tantos años, que los caminos que nos pone Dios nos lleva quizás a donde realmente vamos a ser felices, porque antes de ser cristiano yo buscaba lo que todo el mundo busca: estabilidad laboral, ganar dinero, pero después ya ocurrió este proceso, encontré esto que en realidad es más que eso. No sé, uno no gana mucho dinero, pero tiene más vacaciones que otras profesiones. Tiene sus compensaciones. Claro, pero la labor en sí es linda, es una linda labor. Uno en realidad está de alguna manera como obligado a entregar, y yo creo que ahí está el secreto de la felicidad del ser humano, en lo que entregan, Sí, por más que lo que supuesto. recibe. Así Claro que que eso, sí. profesora, ¿qué más le puedo decir? Muchas gracias, José Manuel. Y feliz de estar Gracias. aprendiendo en esta instancia, porque hemos aprendido mucho, mucho. Y creo que vamos a Me aprender alegro. mucho de su persona. Muchas gracias. Ahora Geraldine Cortés, me gustaría poder conocerla también. Voy a ver. Disculpe, antes que se sigan presentando, yo te dejé ya, Erika, como anfitriona, así que yo me despido. Ustedes saben que quedo atenta a cualquier duda o consulta, así que estamos viéndonos o hablándonos por chat. Que estén muy bien. Saludos. Chao, chao.
Ya, gracias Alejandra. Chao, chao. Ahora sí. Bueno, Ahora sí, Geraldine. sí, bueno, mucho gusto. Mi nombre es Geraldine Cortés. Bueno, yo soy de Chillán, ¿ya? Ya. Por trabajo me tuve que mudar acá a la comuna de Santiago. Estoy viviendo acá estoy trabajando en La Pintana, soy educadora diferencial. Ya. Bueno, me titulé hace un año, casi 2 años, pero del año pasado que estoy ejerciendo mi labor como educadora diferencial. Ok. Y estoy trabajando acá en La Pintana, como les dije, con necesidades educativas permanentes, ¿ya? Así Ya. que con niñitos con estudiantes de kinder hasta tercero básico. Ok. Súper. Ya, ahora a Tatiana. ¿Son solo 5? 1, 2, 4. Hola, Hola profesora. Tatiana. Mi nombre es Tatiana, soy fonoaudióloga, trabajo en el hospital de Chillán, pero como administrativo. Ya. Bueno, la vida me dio la oportunidad de estudiar esta carrera bastante ya adulta, con hijos, familia, pero no ha sido muy bien de mi agrado, porque ha costado un mundo aquí en Chillán buscar trabajo, la mayoría te piden experiencia, es mucho pituto. Y también tengo pacientes con niños con TEL en forma particular, ya, pero mis ideas y mi proyecto es trabajar también en el área de salud, porque yo llevo como 4 años y medio trabajando en el hospital y me gusta mucho y sé que hay muchas necesidades, sobre todo con pacientes, pero lamentablemente eh, esto es con pituto, así que ahí me estoy moviendo a través de la red Perdón, asistencial. me dijo Tatiana que era... Aló, ¿Sí? aló, profe, ¿me escucha? Sí, escucho. Dígame, me estaba preguntando algo, es que se cortó. Ya. Lo que le preguntaba era si usted era fonoaudióloga, dijo. Sí, soy, Ya. Ok. sí. Entonces, mis propios hijos me dicen, ya, pues mamá, ¿cuándo vas a encontrar una pega? Y Ya. la diferencia de sueldo es bastante. Sí, Pero aquí estoy claro. trabajando, estudiando, con la Ya. ayuda de Dios, pagando este postítulo, pero Ya, bien, súper. Ya. aprendiendo a pesar de las circunstancias. Así que bienvenida, Bien. profesora, tengo hartas ganas de Maravilloso. aprender bastante, así que vamos que se puede. Siempre se puede. Qué Bueno, bueno. Qué bueno. ¿Quién más falta? ¿Tania estuvo? profesora, falta Lorena, que se integra más tarde porque viene viajando, eso me Ya, ok. informó. Ya. Daniela. Hola, profesora, buenas tardes. ¿Tengo que Hola. presentarme? Sí, por favor. Ya, yo soy Daniela, soy docente general básica, trabajo en un tercero básico, llevo 5 años ejerciendo como profesora. ¿Y qué Ya. más le puedo contar? Desde la quinta región, de la ciudad de Las Paltas de las Chirimoyas, en Quillota. Y eso más que nada. Y este año me evalúo como evaluación docente. Oh, ya. Ok. Buena tarea. Buena tarea. Ya, creo que se han presentado todos. No sé si hay más. Parece que no hay más, ¿cierto? Daniela, Geraldine, José Manuel y Tatiana. Ya, ok. Entonces, voy a compartir pantalla para que empecemos porque ya se nos ha ido harto el tiempo y la idea es aprovecharlo, ¿ok? Entonces, vamos a ver si se puede compartir.
¿Se compartió la pantalla? Sí, profesor. Ya, maravilloso. Ya, entonces, después de todo lo que ustedes ya han estudiado hasta ahora, la parte que a mí me toca, lo que tiene que ver con el módulo de intervención, ya, intervención fonético-fonológico, para empezar como la primera sesión, y en la segunda parte es la intervención semántica. Aquí yo voy a hacer vamos a empezar por buenas tardes, esa era la idea, ¿cierto? A ver si pasa la diapositiva. Allí estaba. Buenas tardes para todos. La jornada de hoy yo la tenía dividida en dos, obviamente, para empezar a las 18:30, pero por un problema ahí de conexión, no se podía conectar, ¿cierto? Era para empezar a las 6:30 hasta las 19:20, que esa es la primera parte de esta jornada. Después tenemos un recreo, un break, de las 19:20 a las 19:35, para retomar en ese horario y terminar a las 20:30, que ese es el horario que ustedes tienen, ¿verdad? Sí, profesora. Ya, súper. Importante que me vayan diciendo, vayan respondiendo lo que yo, porque en realidad ahí entre la pantalla y esto no manejo muy bien, ¿ya? Además que estoy con un computador que no es muy alentado, entonces... Entonces, vamos a iniciar con esta diapositiva donde ustedes me gustaría que me fueran diciendo qué es lo que ven en las diapositivas, qué les parece, qué les impresiona. ¿Sí, José Manuel? Dos cosas, profesora. Lo primero es que, como una sugerencia, la gran mayoría a veces apagamos las cámaras porque nuestro internet funciona Ok. mejor. Ya, Y el suyo se súper. está cortando. Entonces, si Oh. pronto se ha cortado varias veces, ya como 3 veces. Oh, ya. Mientras presenta, porque así gasta más datos y más internet, de hecho. Por eso pasa eso. Ya, ok. Y lo segundo respecto a la pregunta es que ahí dice Entonces yo también voy a protocolo. desaparecer para que se haya menos interrupción. Ya. Entonces, ¿qué les impresiona estas imágenes? ¿Me Profesora, escucha? Dígame. sí. Bueno, lo que yo observo ahí es la articulación de las palabras y producto de eso vemos ahí un problema en la pronunciación de Coca-Cola. Ya, ok. Donde vemos que el niño, hoy siempre se me olvida el concepto que nos enseñó la profesora, pero está repitiendo la sílaba to, adelante, otra vez más. Ya, ya, ok. Eso. Bien. ¿Alguien más que le impresione algo distinto, diferente, o aportar a esa impresión? ¿No? ¿Parece que no? Ok. Entonces, lo vamos a poner aquí en grande mejor. Allí. Ok. Entonces, el objetivo de aprendizaje que vamos a tener en la tarde de hoy va a ser reconocer y analizar la intervención fonético-fonológica en relación a TEL, que es lo que el tema que a ustedes les convoca, ¿cierto?
Entonces, para empezar, lo primero que debemos hacer es saber qué es fonético fonológico. Puede ser primero fonético y luego fonológico. Incluso pueden usar el chat para ir dando respuestas si no la quieren hacer en forma oral. Profesora, O si tienen alguna dificultad. ¿Sí? consulta, ¿cambió usted la diapositiva? Sí, la puse en grande. ¿No se Ay, ve? es que a mí todavía queda, estoy en la diapositiva pegada? de imágenes. Otra No sé si disculpa. seré solo yo. No sé. A ver. ¿Y en cuál quedó? Ahora sí, ahora cambió a que es Ahí cambió. crítico fonológico. Ah, ya. Entonces la vamos a dejar en pequeño mejor. ¿Ya? Ok. Entonces, vamos a definir primero lo que es fonético y lo que es fonológico. ¿Ya? Entonces, quiero que ustedes piensen en qué puede ser fonético. Primero nos vamos a dedicar a eso, ¿ya? Para que vamos avanzando, cada uno dé su opinión, si no la da en forma oral, puede hacer a través de chat, ¿ok? ¿Qué será fonético? Los sonidos quizás puede ser. Ya, los sonidos, ¿ok? Los sonidos que componen una palabra. Ya, los sonidos que componen la palabra, bien. Y fonológico. ¿Qué será fonológico? Es la representación mental del sonido de las palabras. Ya, ok. ¿Qué más? ¿Algo relacionado con los fonemas podría ser o no? Sí, está relacionado con los fonemas, efectivamente. ¿Alguien más quiere dar su opinión? ¿No? Bien, vamos a avanzar entonces a la siguiente, en la cual vamos a dar respuesta a qué es fonético y qué es fonológico. Nosotros tenemos que tener claro esos dos conceptos para poder avanzar en lo que es la intervención, ¿ya? Por lo tanto, vamos a avanzar a la próxima diapositiva donde dice lo que es fonético. Fonético es el estudio de los sonidos del lenguaje en el aspecto físico-acústico. Efectivamente tiene que ver con los sonidos, ¿ya? El sonido de cada fonema, ¿ya? A eso se refiere con el estudio de los sonidos en el lenguaje, ¿ya? Lo que está relacionado con lo fonológico es la integración de esos fonemas, ¿cierto? Que son unidades mínimas del lenguaje sin significado, porque las sola como tal, ¿cierto? Ese fonema no dice nada, es solo un sonido, ¿ya? A eso se refiere que no tiene significado. Entonces, todos los sonidos a nivel fonético son integrados a nivel fonológico, ¿ya? Ahora, cada fonema se define por sus características de emisión en parámetros. Y ahora los vamos a ver detenidamente, ¿ya? Entonces, decimos que cada fonema se define por sus características de emisión de acuerdo a parámetros. El primer parámetro que vamos a ver es el punto de articulación, ¿ya? El segundo es el modo de articulación y el tercero tiene que ver con la sonoridad. Entonces, si hablamos de puntos de articulación, decimos que los articuladores forman obstáculos o el área donde se crea el obstáculo. Ese sería el punto de articulación. Y podemos nombrar puntos de articulación que tienen algunos sonidos. Por ejemplo, los bilabiales, los labiodentales, los interdentales, dental, alveolar, palatal, velar y laringia. Eso los vamos a ver en un cuadro a continuación, ¿ya? Y después tenemos el segundo punto que tiene que ver con el modo de articulación.
El modo de articulación es la forma en que el aire sale rozando los articuladores. Cuando se habla de articuladores, se está hablando de los labios, la lengua, la faringe, la laringe y la glotis, ¿ya? Entonces, es la forma en que sale el aire rozando estos articuladores, rozando los labios, rozando la faringe o la glotis, etc., ¿ya? Cuando hablamos de modos, podemos decir que hay modos oclusivos, fricativos, africados, lateral, vibrante y nasal, ¿ya? Y luego tenemos la sonoridad. La sonoridad, podemos decir que hay fonemas que son sonoros, entre los cuales están, por supuesto, la M, la L, la D, por nombrar algunos, ¿ya? Y esto se produce por la vibración de las cuerdas vocales, ¿ok? Y cuando no hay vibración de las cuerdas, le llama sordos, ¿ya? En este caso, como ejemplo, puede ser las, la F, la P, la T, por nombrar alguno, ¿ya? Entonces, aquí a continuación aparecen fonemas consonánticos. En la parte superior vemos los puntos de articulación y en el costado izquierdo aparece el modo de articulación, ¿ya? Y también aparece si son sordos o sonoros, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver en el punto de articulación aparecen los bilabiales, ¿ya? La B y la M, como bilabiales, ¿ya? Labiodentales tenemos la F. En interdental tenemos las de Z, pero nosotros no nombramos la feta como tal, sino que como después tenemos los dentales, que es la T y la B. Luego tenemos las, que es la alveolar, y la N, la L, la vibrante simple y la vibrante doble, ¿ya? Luego tenemos palatales, donde aparece la ch, la y, la ñ y la y. Y finalmente, los velares, que es la k, la j y la g, allí. Entonces, aquí podemos ver claramente cuando hay punto de articulación y cuando hay modo de articulación. El modo, recuerden que es la salida del aire, ¿cierto? Y los puntos de articulación tienen que ver con donde se crea también un obstáculo, ¿ok? Bien, y a continuación tenemos lo que son fonemas vocálicos, y los vocales se distinguen entre sí por dos rasgos. Primero la abertura y la localización, ¿ya? En la abertura tenemos el canal bucal. Obviamente, por ejemplo, para decir la A, ¿verdad? Tenemos que hacer una gran abertura bucal, ¿ya? Y la localización tiene que ver con la distancia que hay entre el paladar y la lengua. Si cada uno ahí en su lugar donde está repite o hace la emisión, ¿cierto?, de la A, cuán abertura tiene la A, ¿cierto? Si hago la I, ¿qué pasa con la lengua, verdad? Donde toca la lengua, que es en el paladar, ¿verdad? Y la abertura es cada vez más pequeña, ¿cierto? Si hablamos de la U, es la abertura más pequeña, ¿verdad? Y también es importante que cada uno vaya tomando conciencia de los lugares en que se posesiona la lengua, ¿cierto? Dentro de la cavidad bucal, ¿ya? Si toca los alvéolos, que los alvéolos son donde están insertos los dientes, ¿verdad? Si va el ápice de la lengua, va hacia el fondo del piso bucal, etc. ¿Ya? En la medida que cada uno tome conciencia de dónde se ubica o cuál es el punto de articulación de los fonemas
consonánticos o de los fonemas vocálicos, cuando uno debe hacer la corrección, ¿verdad? Es mucho más fácil porque uno ya la conoce. Y aquí vemos, ¿cierto?, lo de la localización y la abertura de los fonemas vocálicos. Aquí tenemos como abertura máxima, ¿verdad?, la A, y como abertura mínima la I y la U, ¿ya? Y aquí en anterior, medio y posterior es donde se ubica, ¿cierto?, la lengua que va haciendo un juego dentro de la cavidad bucal. Y aquí la tenemos donde se ve dentro de esta anatomía, ¿cierto? Y se produce un corte sagital para ver los puntos exactamente donde se ubica cada una de las vocales. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Aquí estamos siempre hablando, ¿cierto?, sobre lo que son los fonemas en la parte fonética, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, una pregunta. Diga. Usted mencionó que aquí los vemos en la parte fonética. ¿Se pueden ver desde otro punto de vista también? No. Ah, ya. Es Está bien. que cuando yo dije que se veía de forma fonética, es que las fonéticas son sonidos, a lo mejor me expresé mal, ¿ya? Las fonéticas son los sonidos, por lo tanto, está mirado desde ese punto, desde los sonidos, ¿ya? Perfecto, profesora. Me queda muy claro. Sí. Ya. Entonces, continuamos y vamos a seguir con tipos de errores fonéticos. ¿Cuáles son los errores fonéticos que se pueden producir, ¿cierto?, en el caso de los chicos que tienen TEL, ¿ya? Primero tenemos la omisión. La omisión de un fonema que no sabe pronunciar, ¿cierto? Por lo tanto, omite este fonema, no lo pronuncia y pronuncia lo que continúa de esta palabra. En este caso, como ejemplo, aparece coche por coche, ¿ya? Después tenemos omisión de fonema que cierra la sílaba, que en este caso es puerto, que es la palabra original, ¿verdad? Y pueto, ¿ya? Ahí omite ese fonema. Bien. Después tenemos omisión de fonemas que forman parte de los dífonos, ¿verdad? Que en este caso son dos fonemas juntos que se pronuncian como fresa. En este caso omite uno de los sonidos, que en este caso es la R, ¿ya? Después tenemos omisión de fonemas que forman parte de una sílaba media, en este caso teléfono, ahí hay una omisión, ¿verdad?, de la L, ¿ya? Estos serían los tipos de omisiones. Ahora vamos a otro tipo de error fonético, que sería la inserción. En este caso, la inserción es la introducción de un sonido vocálico inexistente en una palabra, con una articulación difícil de esa palabra. La articulación difícil en este caso es decir el dífono, que es plato, ¿ya? Entonces, lo que hace el niño, ¿verdad?, inserta un fonema y dice palato, ¿ya?, para hacerlo más fácil en su lenguaje. Después tenemos la sustitución, que es un fonema sustituido por otro de más fácil emisión. En este caso, ratón, ¿cierto? Ratón, porque la R, la vibrante simple y la vibrante doble, son difíciles para los chicos, ¿ya? Les cuesta demasiado adquirirlos. Entonces, una forma de hacer más fácil la emisión es realizándolo con otro fonema, que en este caso es la D,
También existe la distorsión de fonemas. Su distorsión, la distorsión es la articulación más menos deformada de un fonema. En este caso, tenemos la R española y la R francesa. La R francesa es hacia atrás, ¿cierto? Es, ¿ya? Una R francesa hacia atrás, ¿ya? Después tenemos la inversión, que es la modificación del orden de los sonidos de una palabra durante la articulación. Eso significa que en vez de decir chocolates, dice cocholate, ¿ya? Que es bastante común dentro de los chicos que tienen algún problema de lenguaje. Y de ahí pasamos a lo que es lo fonológico, ¿ya? En el caso de lo fonológico, tenemos como objetivo, ¿cierto?, es mejorar la pronunciación y comprensión del lenguaje. ¿Y cómo mejoramos esto? Porque recuerden que lo fonológico es la integración de los fonemas. Se integran los fonemas es para, ¿cierto?, poder pronunciar las palabras, ¿ok? Entonces, mejorar pronunciación y comprensión del lenguaje trabajando la discriminación auditiva y la producción de sonidos. Entonces, para hacer este trabajo que se llama realmente intervención, vamos a ver en forma práctica, porque está bien aprender mucha teoría y saber muchas cosas, pero finalmente lo que nos va a llevar a tener un buen desempeño con los niños con trastornos específicos del lenguaje es la práctica, es saber qué hacer en determinados momentos, ¿ya? Por lo tanto, si vamos a integrar estos fonemas, tenemos que hacer actividades. ¿Y qué tipo de actividades puede favorecer este desarrollo fonológico? Como aquí la señorita y la profesora le está pidiendo decir procurar y dice por curar, ¿ya? Entonces, aquí yo les voy a presentar diferentes actividades para poder desarrollar la parte fonológica. Entonces tenemos primeramente es la discriminación auditiva de los fonemas. Ya en este caso puse como ejemplo la L y la D. ¿Ya? Si no lee, se marca el punto de articulación a través de pictograma. Nosotros tenemos que trabajar mucho la parte visual con estos niños, ¿ya? Especialmente con los que no leen, con los de cursos pequeños, ¿ya? Lo que es la prebásica. Así es que tenemos que trabajar mucho con láminas. Por lo tanto, hacemos primero, ¿cierto?, el trabajo del punto de articulación. Por eso era importante que después ustedes puedan ir viendo en sí mismo cómo se articula cada fonema. De manera que en la medida que yo lo hago consciente en mí, yo lo puedo transmitir de mejor forma al chico o al estudiante con el que voy a trabajar. ¿Ya? Y se trabaja con las láminas que contenga el fonema. Primero hacemos los puntos de articulación, en este caso aquí aparece la L y la D. Y abajo, ¿cierto?, una lámina de lata, porque vamos a ir asociando, ¿verdad? Y en la D con dedo. ¿Ya? Luego tenemos si el niño lee. Si el niño lee, yo le muestro, ¿cierto?, las láminas y él tiene que ser capaz de marcar, porque es un chico que lee. Si yo le digo lata, ¿verdad?, y le muestro la lámina, el niño tiene que ser capaz de marcar en este caso la L, que es la que le acabo de mencionar. Si es dedo,
¿cierto? Marcará aquí en dedo. Y así sucesivamente, de acuerdo al fonema que se está trabajando. Luego, leer un cuento corto. Cada vez que escucha el fonema que se está trabajando, puede dibujar o marcar el fonema en una hoja o escribir la palabra, ¿ya? Si es un niño que lee y escribe, escribirá la palabra. Si es un niño que no lee, ¿verdad? Podrá dibujar o marcar el fonema en una hoja aparte, ¿ok? Después tenemos otro tipo de actividad que es completar palabras en forma escrita u oral, ¿ya? En este caso, aquí aparece codo y colo, ¿ya? Al decir esas dos palabras, él tiene que definir o discriminar, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra a la que yo le estoy mostrando en la lámina junto con decirle, ¿ya? Entonces, si yo digo colo, está mal, ¿verdad? Pero si digo codo y además le muestro la lámina codo, él tendrá que escribir si es que escribe. Si no, solamente mostrará la lámina. Yo ahí le mostraré varias láminas, ¿cierto? Parecidas, ¿verdad? Para que él también pueda ir discriminando. En el caso de pala, lo mismo. Pada y pala, ¿cierto? Para el que escribe lo hará. Y el que no, solo mostrará las imágenes. También se puede hacer otra actividad que es en forma oral. El niño se golpeó el codo, ¿ya? Ahí tendrá que decir codo, ¿verdad? Y en la de abajo dice el papá junta la basura con una pala, ¿ya? Por lo tanto, él tendrá que decir la palabra correcta. Después tenemos juegos. Aquí se puede trabajar también con loterías fónicas, con la palabra l y d, y puede hacer también juegos de adivinanzas con las palabras, ¿ya? Entonces yo le puedo mostrar una cantidad de láminas, ¿verdad? Y la profesora va diciendo las palabras y el niño va colocando fichas en las palabras que ella va diciendo. Si dice pala, una ficha en pala, etc. ¿Ya? De manera que le pueda hacer más atractivo este juego. Y si no, el niño va diciendo las palabras y marca si las pronuncia bien, ¿ya? Entonces, si dice dedo y lo está diciendo en forma correcta, él mismo colocará su ficha, ¿ya? Y en el juego de adivinanzas con las palabras, aquí lo que dice el fondo es las características que tiene cada una de las láminas, ¿ya? ¿Para qué sirve? ¿Verdad? El color, el tamaño, etcétera. De manera de que el niño pueda ir a través de esas características a adivinar de qué palabra es la que, o de qué lámina es la que se está hablando. ¿Okay? Lo tenemos en una lámina con muchos objetos. El niño puede ir diciendo y marcando con diferentes colores las que tengan la I y la D. ¿Ya? Entonces, aquí va el diferenciando, ¿cierto? Y viendo qué palabras son las que contienen los fonemas que se va a trabajar. En este caso yo lo puse igual con la I y la D. Y luego tenemos ejercicios orofaciales. Algunos fonoaudiólogos no les gusta hacer esta parte porque encuentran que no es lo que debiera hacerse en este caso. Pero siempre es bueno, desde mi punto de vista, ¿ya? Porque el realizar diferentes movimientos, como dice aquí en el objetivo, observando las imágenes, ya yo puedo ir reforzando musculatura, ¿ya? Y además el niño va tomando conciencia de los puntos articulatorios cuando sea necesario hacerlo.
¿ya? El movimiento de la lengua, arriba, abajo, adentro, afuera, detrás, en los dientes superiores, los inferiores, etc. Entonces le va dando una visión de su propia boca, ya va tomando conciencia de los puntos. Al igual que en las praxias labiales. También es importante que los chicos hagan estos ejercicios, además les parece entretenido porque se puede hacer a través de juegos, ¿cierto? Yo les voy mostrando láminas y el niño va realizando o vamos haciendo competencias con otro estudiante y eso es agradable también para ellos porque se transforma en un juego. Y esto, en este tipo de ejercicio uno puede variar el orden de los ejercicios, también puede cambiar la velocidad de la ejecución y también puede variar la cantidad de repeticiones, ¿ya? A continuación, aquí tenemos, ¿cierto?, ejercicios que ahí se ve claramente que nosotros los podemos hacer con un pedazo de chocolate, ¿cierto?, una bombilla, algún tipo de dulce, ¿verdad?, que al chico le llame la atención. Ahí, por ejemplo, con el koyak, con la punta de la lengua, para que logre colocarla en el lugar que nosotros le indicamos. El tratar de tocar la punta al koyak también le parece atractivo y divertido, ¿ya? Entonces, ahí hay también una muestra de lo que se puede hacer como intervención en este caso. Después tenemos repetición de canciones o versos. Y aquí el cantar canciones utilizando los fonemas que estamos trabajando es muy entretenido para el chico y además lo saca de esta rutina de estar emitiendo sonidos cada vez que uno se lo pida, ¿ya? En el caso de las canciones es mucho más fácil para el niño el poder emitir el sonido en forma correcta, ¿ya? En el caso de los versos, también es entretenido, aquí tiene que usar mucho lo que es la parte de la memoria, ¿cierto? Donde se trabaja, ¿cierto?, cada uno de los fonemas que se ha estado trabajando. En este caso yo puse la L, ¿cierto?, para, en el caso de los versos, son los dados que dibujo con mis dedos, ¿verdad? Y eso también lo hace para afianzar el fonema que ha estado trabajando, ¿ya? No solamente para ejercitar, sino que para afianzarlo, porque luego de un trabajo sistemático, todo esto es un trabajo sistemático, finalmente tenemos que llegar a que el niño en forma espontánea pueda producir, ¿cierto?, la emisión de ese fonema en forma correcta, ¿ya? A veces los chicos solamente lo realizan en forma sistemática, ¿ya? Pero les cuesta dar ese salto de lo sistemático a lo espontáneo. Y en el caso de las canciones y de los versos, esto también puede ayudar a que se produzca ese cambio. Trabajar los puntos y modos de articulación, ¿cierto? Reforzando los estímulos sensoperceptivos, que era la lámina anterior, el de los dulces, está, ¿ya? A eso se refiere, ¿ya? Reforzar con estímulos sensoperceptivos que mejoren la aferencia de la información. En este caso, tenemos el fonema L, ¿ya? Que lo podemos hacer sosteniendo un pedacito de chocolate con la punta de la lengua, ¿verdad? En los alvéolos como punto de articulación. ¿Ya? Continuamos. Y aquí tenemos también otro tipo de actividad que son las onomatopeyas, ¿ya? Que son un trabajo muy fácil, muy entretenido también para los niños, especialmente para los niños pequeños, ¿cierto? Emitir onomatopeyas de sonidos de animales, de objetos, ¿cierto? Y de la naturaleza
utilizando las imágenes, haciendo discriminación auditiva también, ¿verdad? No solamente siempre al frente del niño, sino que también lo puedo hacer detrás, yo emitir algún sonido, ¿cierto? Y que él trate de identificarlo dentro de las láminas que él tiene al frente, ¿ya? Entonces ahí trabajo la onomatopeya y además trabajo lo que es la discriminación auditiva. Y aquí tenemos los instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos de evaluación que usa, que son propios de la fonoaudióloga? En este caso tenemos el TEPROSIF-R, que es un test para evaluar la simplificación fonológica. Ya estos son adaptados por la Universidad de Chile para el trabajo de evaluación de los estudiantes. Ya todos los chicos que tienen TEL. Y aquí yo les puse una guía de observación de aspectos fonológicos que uno puede tener a mano, ¿cierto? Y ir marcando, emite sonidos vocálicos, si no, omite sonidos consonánticos, igual, sustituye fonema, produce repeticiones de palabras, omite sílabas de una palabra, utiliza grupos consonánticos, realiza autocorrección y de qué tipo es esa autocorrección, su lenguaje tiene entonación adecuada, ¿se entiende lo que dice? Bien, regular, poco, nada. Esto es como una guía de observación que ustedes pueden tener si es que ese pequeño no ha sido aún evaluado por la fonoaudióloga, ¿ya? Entonces aquí nos puede dar una visión de que algo no está funcionando bien, por lo tanto tiene que ser derivado a una fonoaudióloga y a lo mejor lo puede enviar junto con esta observación que puede usted hacer, ¿cierto?, al niño que con el que está trabajando o en el curso, ¿cierto? Si se ha dado cuenta que hay algún niño que tiene alguna dificultad, bueno, podemos, ¿cierto?, realizar esta guía de observación que encuentro que es bastante útil para los profesores, ¿ya? Para poder ver efectivamente si este estudiante tiene alguna dificultad y así poder derivarlo al lugar que corresponde. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna duda? Por mi parte, profesora, está muy claro lo que usted explicó. Ya. Estos son ejercicios bastante prácticos, y esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea que yo me planteé, porque muchas veces uno sigue cursos, ¿verdad? Y los cursos son demasiado teóricos. Y la idea es que esto hay que llevarlo a la práctica, ¿ya? Bueno, ahora iniciamos un poco tarde el curso, y tuve que comprimir un poco el tema, pero la idea era que poder ir presentando pequeños casos para que ustedes en conjunto, a través del chat puede ser, o aquí en forma oral, y ir practicando los tipos de ejercicios o intervenciones que se podrían hacer en cada caso, ¿ya? Bien, ya que estamos aquí un poco al justo, ahora les voy a poner aquí una pausita, ¿cierto? En general es de 15 minutos, pero aquí la vamos a hacer, a ver, van a ser 25 para las 8. 20, un cuarto para las 8. ¿Les parece que podamos volver un cuarto para las 8? Para hacer nuestra segunda parte. ¿Ok? Muy bien, profesora. Gracias, José Manuel, por contestar.
Entonces volvemos a las 7:40, a las 19:45. ¿Ok?
Hola, buenas tardes. Aquí estamos de vuelta. ¿Ya estamos todos de vuelta? ¿Solo Daniela? Aquí, profe. Presente, aquí estamos todos, parece. Ya, Sofe. Ya, les dejé el link ahí en el chat para que vean el tema de la asistencia. ¿Ya? Muchas gracias, profesora. Ya, de nada. Ya, entonces vamos a dar inicio a la segunda parte, que es la intervención semántica. ¿Ya? Entonces, para introducirnos en el tema de la intervención semántica, aquí tenemos unas láminas que nos dice claramente qué es lo que puede ser una semántica, ¿cierto? ¿Qué ven ustedes? ¿Ven alguna lámina? Sí, sí se ve. ¿La de la planta? Sí. Ya, ¿qué ve de la planta? ¿Qué significa lo que se ve allí de planta? O sea, es como que hay 3 tipos de planta. Ya, bien. ¿Y en la de arriba? Lo que pasa, bueno, según como yo lo interpreto, es ¿Sí? como que a un nombre se le asocian diferentes como significados, por así decirlo. Ya, ya. ¿Cierto? Que planta en el de abajo, por ejemplo, puede ser la planta de un edificio, puede ser la planta de una planta, ¿verdad? De un vegetal, y la planta del pie, ¿verdad? Con una sola palabra podemos dar diferentes significados. ¿Ya? En el de arriba, igual lo mismo, ¿cierto? Tenemos un banco, y banco lo utilizamos para el banco donde nos vamos a hacer nuestros ahorros. También tenemos el de la sirena, ¿cierto? La sirena ahí de los bomberos o de un SAMU, y la sirena de la chica que va al agua, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿ya? Esto es un poco para introducirnos en lo que es la semántica, ¿ok? Entonces, tenemos que nuestro objetivo de aprendizaje es reconocer y analizar la intervención semántica en relación a TEL, ¿ok? Entonces, si estamos viendo y si tenemos que reconocer y analizar la intervención semántica, ¿qué será la intervención semántica? ¿Qué creen ustedes? Es como tiene que ver con los significados, ¿no? Tiene que ver con los significados, exactamente. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir de la intervención semántica? Aparte de el significado de las palabras. El vocabulario y el significado de las palabras, como dice Nicolás. Ya,
Ok, bien. Ya, entonces vamos a decir lo siguiente, ¿cierto? La organización semántica corresponde a la evolución del significado, ¿cierto? A la evolución del significado de las palabras. Y hay un señor, Saussure, que es el que aparece acá donde está la flor, plantea la dualidad que hay entre lo que es el significado y lo que es el significante. Cuando se habla de significado, se está diciendo lo que es la flor del rosal, aquí claramente, ¿cierto? Nota por su belleza, por su color, están dando el significado de lo que es la flor. Y en el caso del significante, el significante tiene que ver con los sonidos que tiene la palabra rosa, la R, la O, la S, la A. ¿Ya? Entonces la semántica tiene que ver tanto con el significado como con el signo directa con el objeto. Aquí podemos ver, ¿cierto?, a una mamá que está con su niño, ¿verdad?, cerca de un caballito, y ella le pregunta, o le dice, este es un caballo, ¿cierto? Le va mostrando y le va diciendo el significado de lo que es un caballo en el fondo, ¿ya? Le está mostrando. Entonces, la forma en que el niño se relaciona con su entorno va a condicionar la representación que hace del mundo que lo rodea. Y a partir de eso va a lograr poder comunicarse con él, ¿ya? Por lo tanto, nosotros como adultos somos un modelo en el lenguaje. Y que nosotros además proporcionamos información, ¿cierto? Y además somos modeladores de las emisiones. Cuando uno se encuentra, por ejemplo, con un chico que tiene problemas de lenguaje, ¿ya? Y habla de una manera particular, y uno todavía no conoce a su familia, ¿verdad? Manda a buscar al papá, la mamá, qué sé yo, llegan los dos o uno de ellos, y ahí uno se da exactamente cuenta de quién es el que tiene dificultades al hablar, ¿ya? Puede ser el papá, o puede ser la mamá, o puede ser ambos, ¿ya? Entonces uno dice, ay, aquí está el modelo, por eso es que el niño habla de esa forma, ¿ya? Entonces, nosotros como adultos tenemos que tener mucho cuidado con respecto a eso, ¿ya? Porque somos los modeladores de las emisiones, de la forma en que nosotros le hablamos a nuestros hijos o a nuestros estudiantes, será la forma en que el estudiante va a adquirir ese modelo, ¿ya? Y los significados de cada objeto, de cada palabra, ¿cierto?, se van ajustando en base a lo que son las experiencias que va teniendo el niño. Entonces, para poder integrar una palabra nueva, requiere de ciertas condiciones, ¿ya? La primera condición es de un objeto en particular, ¿ya? Cualquiera este sea. Y además requiere de diferentes contextos, o sea, que el niño se dé cuenta que en diferentes contextos sigue siendo la misma palabra y sigue siendo el mismo objeto, ¿ya? Si estamos hablando de caballo, que es un animal, ¿cierto?, un objeto particular, y este caballo va a ser caballo siempre donde se encuentre, ¿cierto?, va a tener el mismo significado. Y también las características, ¿cierto? El cambio de características. Este caballo cambió de color, ¿cierto? Tiene el pelo más largo, ¿verdad? Tiene las patas más anchas, pero sigue siendo un caballo, ¿ok? Entonces, para poder integrar una nueva palabra requiere de que ese objeto sea particular. El segundo, que en diferentes contextos sigue siendo lo mismo. Y aunque cambie de ciertas características, sigue siendo un caballo, ¿ya?
Y todo esto está referido a las experiencias del niño en el medio que vive, en la situación geográfica, lo socioeconómico o lo cultural. ¿Ya? Ahí está, la experiencia se ve por esa parte. Entonces, una vez que ya se integró esa palabra nueva, ¿ya? Ahí estaríamos ok con eso. Pero ahora tenemos que definir las etapas de los primeros significados. Por ejemplo, la etapa preléxica. ¿Qué significa que sea una etapa preléxica? Es que el niño utiliza las palabras como etiqueta, ¿ya? Sin un contenido conceptual. Están generalmente acompañadas de gestos, en este caso ahí del niño, ¿cierto? Con su carita y su mano estirada, ¿ya? Entonces, aquí el niño dice ma, tira su manito e indica cuál es el objeto que él quiere, que en este caso es una mamadera, ¿ya? A eso se llama que es una etapa preléxica. Después de eso tenemos la etapa de los símbolos léxicos. Y estos símbolos léxicos son emisiones con nivel conceptual, o sea, ya la palabra en sí. ¿Cuándo se da esta etapa de símbolos léxicos? Se da entre los 16 meses y los 2 años. ¿Qué quiere decir esta etapa de símbolos léxicos? Significa que las emisiones ya tienen un nivel conceptual y son reconocidas como palabras. En este periodo hay un gran aumento, o es un aumento significativo, ¿cierto?, en cuanto a la cantidad de palabras que él ya va reconociendo, ¿ya? Y después tenemos la otra etapa, que es la etapa frase semántica. En esta etapa frase semántica, ¿cierto?, es una frase de 2 palabras, se da alrededor de los 19 meses, y se va complejizando a medida que va avanzando en la red semántica. Entonces, esta etapa, ¿qué significa? Que se inicia cuando el niño comienza a utilizar las frases de 2 palabras, ¿ya? Sus posibilidades de comunicación aumentan en la medida que se vaya complejizando y se vaya construyendo, ¿cierto?, más palabras. En este caso, podemos decir que la construcción de categorías aumenta el vocabulario. Como bien decía ahí la profesora, decía que el tema de lo semántico tenía que ver con el vocabulario, efectivamente, ¿ya? Entonces, esta construcción de categorías aumenta el vocabulario, no solo de una forma cuantitativa, sino que también va organizando estos conceptos, que es de lo que se trata cuando se trabaja o se construyen las categorías. Esto aproximadamente entre los 2 y los 3 años va aumentando considerablemente. Entonces, ¿está claro eso? Sí, profesora. Ya, súper. Entonces, ya vimos de lo que se trata lo semántico, ¿verdad? Entonces, ahora lo que vamos a ver, cuáles serían las alteraciones de este sistema semántico, ¿ya? Aquí tenemos la sobreextensión. La sobreextensión es la utilización de una palabra para designar a otro objeto y situaciones diferentes. Por ejemplo, dice aba, ¿cierto? Que quiere decir agua. Pero el aba lo dice para el agua, lo dice para el jugo, lo dice para las bebidas, lo dice para la leche, ¿ya? No diferencia, sino que el agua es todo lo líquido que él ve.
Y esto es usual entre los 12 y los 18 meses, hasta los 2 años y medio aproximadamente. ¿Ya? Después tenemos la sobrerestricción. En la sobrerestricción, aquí utiliza una palabra, ¿cierto? Para un objeto particular, en este caso la luz. Entonces, aquí para que se produzca la sobrerestricción es que la luz, él la ve, la luz de la cocina de su casa, pero no en otras. Entonces restringe solo a un lugar de su casa la luz, y es la luz de la cocina. Y él ve eso como una luz, ¿ya? Lo demás no es luz. Entonces, esta parte de la sobrerestricción está referida a la comprensión más que a la expresión, ¿ya? Después tenemos la ausencia de correspondencia. En la ausencia de correspondencia es cuando el niño le atribuye a un objeto un significado diferente, ¿ya? A lo que le da los adultos. El niño le llama mira, mira, ¿ya? Le puso otro significado, ¿cierto? Le atribuyó otro significado a los binoculares. Después tenemos los neologismos. En los neologismos es cuando el niño inventa una palabra a un objeto, que en este caso al agua le puso coco. Y coco será agua. Cada vez que vea el agua será coco, ¿ya? A eso se le llama neologismo. Y después tenemos las disnomias. En las disnomias es la dificultad para encontrar las palabras. Es decir, recordar el nombre de objetos de uso común. Que se da en muchos niños, se da en muchos niños, ¿ah? El tema este de no recordar la palabra exacta, ¿ya? Después tenemos la jerga. Y la jerga, bueno, como bien ustedes saben, hay jergas de todo tipo, ¿ya? La jerga de los vándalos, la jerga en distintos tipos de grupos, ¿ya? Pero aquí estamos hablando de una jerga que es infantil, la que se asocia a dificultades articulatorias, con confusiones semánticas, ¿ya? Que hacen que el discurso sea más difícil de comprender, ¿ok? A eso nosotros le llamamos jerga, ¿ya? Y hay que tenerla bien en cuenta porque en los niños pequeños, cuando tienen alteraciones semánticas, se produce mucho eso, ¿ya? Una dificultad articulatoria más la confusión semántica. Y después tenemos las ecolalias, ¿ya? Un niño que presenta una ecolalia, ¿cierto? Es un chico que repite la última palabra que escuchó del emisor. Si el ejemplo aquí es grande o chico, repetirá chico, ¿ya? Y lo hará con la misma entonación con la que el emisor dijo es grande o chico, ¿ya? Lo va a hacer exactamente igual, ¿ya? Generalmente las ecolalias dan una luz de que hay un problema de comprensión más o menos importante, ¿ya? Y después tenemos las anomias, que es la incapacidad de denominar palabras. Y esto también es común de repente en los niños pequeños. Pásame eso que está arriba del otro, al lado de allí. ¿Ya? Finalmente, nos dice la palabra que corresponde. ¿Ya? El pásame eso. El esto, el esta. ¿Ya? También es común en algunos tipos culturales, ¿ya? Algunos problemas culturales. Luego tenemos aquí las actividades. Una vez que ya tenemos definido lo que es la semántica, tenemos definido lo que pueden ser algunas de las dificultades que se pueden apreciar a nivel semántico,
ya tenemos las actividades que van a favorecer el desarrollo de esta intervención. Entonces, vamos con la primera actividad, que es la construcción de categorías, que yo ya les había mencionado delante, ¿ya? El hecho de trabajar las categorías es el agrupar todo el conocimiento que el niño tiene de estas palabras aisladas que ha ido aprendiendo, ¿cierto? Al colocarlas dentro de una categoría va ordenando su vocabulario, ¿ya? Entonces, en la medida que trabajamos las categorías, estamos ordenando, estamos agrupando su vocabulario y además estamos tratando a través de esas categorías ampliar más su vocabulario. Eso quiere decir que si en una categoría el niño dice 4 o 5 elementos pertenecientes a esa categoría, yo puedo ir aumentando más, ¿ya? Puedo llegar a 7, a 8, a 9 y más de esa misma categoría, ¿ya? Porque cuando son pequeñitos solo conocen 4 o 5 elementos dependiendo de la categoría que se trabaje, ¿ya? Pero también nos sirve para ir aumentando el vocabulario, ¿ya? Aparte de ordenarlos. Y aquí tenemos, por ejemplo, animales domésticos, tenemos herramientas, tenemos juguetes y tenemos alimentos. Aquí alimentos va todo, ¿ya? Bien. Después tenemos trabajar con elementos reales, es decir, las características del objeto. Si estamos trabajando con un elemento de una categoría, en este caso es el jabón, perteneciente a los útiles de aseo personal, entonces vamos a trabajar las categorías de ese objeto. En este caso es duro, es perfumado, es ovalado, sirve para lavarse, lo venden en las perfumerías, ¿ya? Entonces, en la medida que trabajo las categorías, también puedo ir trabajando los distintos elementos, ¿cierto? Y viendo sus características, ¿ya? Después, realizar comparaciones. Y aquí, en realizar comparaciones, también podemos ver semejanzas y diferencias dentro de una categoría, ¿cierto? Y formar subgrupos. Por ejemplo, si aquí tenemos la categoría de animales domésticos, también podemos hacer un subgrupo, ¿cierto? Los que tienen plumas y los que tienen pelos, ¿ya? O podríamos hacer otros subgrupos dentro de esa categoría de animales domésticos, ¿ya? Entonces, también es una forma, ¿cierto? Dentro de esas categorías, armar un subgrupo y ahí vamos a ir aumentando más el vocabulario, vamos a ir aumentando más a el tema de expandir lo que ya el niño sabe. Después tenemos comparar elementos de una misma categoría. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, categorías de animales domésticos, tenemos entre un perro y una vaca, ¿ya? Entonces, aquí vamos a hacer una comparación. ¿En qué se parece el perro y la vaca? ¿En qué se diferencia el perro y la vaca? ¿Dónde viven? ¿Qué comen? Etcétera. Uno puede ahí ir aumentando, ¿cierto?, el nivel de complejidad dependiendo de la edad del niño, ¿ya? Y dependiendo de la evaluación que se le haya hecho, ¿ya? Entonces, esto también nos va a ir llevando, ¿cierto?, a hacer un aumento de su vocabulario, de su significado también, ¿ya? Que es muy importante. Luego tenemos buscar el objeto que no pertenece a la categoría, ¿cierto? Aquí tenemos la categoría de los animales domésticos, ¿cierto? Y tenemos que buscar el intruso, ¿ya? En este intruso ahí tenemos, por supuesto, evidentemente, la flor, ¿ya? También tenemos el jugar a las adivinanzas. En el jugar a las adivinanzas se muestran láminas con las cuales ustedes van a trabajar
y luego se toma la que a ustedes les parezca conveniente. Entonces, adivina, buen adivinador, dice, es algo que sirve para, es algo de color, es algo que se usa para, ¿ya? Entonces, de manera de que el niño vaya ahí tratando de adivinar cuál es el elemento que se le está presentando, ¿ya? Entonces uno le puede poner una cajita, por ejemplo, con diferentes tipos de animales, no más allá de 3, 4, ¿cierto? Y en la medida que voy dando las indicaciones o voy dando las preguntas, ¿verdad? El niño va respondiendo y va mirando sus láminas hasta que logra indicar la lámina que corresponde a la adivinanza que yo ya le presenté. Después tenemos asociación de figuras idénticas, ¿ya? Aquí tiene que buscar los iguales, en el fondo de eso se trata, ¿ya? La figura idéntica, el gato con el gato, el pez con el pez, la chinita, etc. ¿Ya? Esa es una asociación de figuras idénticas. En la medida que vayan buscando, uno también va haciendo preguntas, no es solo que yo muestre esta asociación y diga ya busca el que es igual o la figura idéntica, sino que también porque es igual, ¿cierto? El niño vaya verbalizando, ¿cierto? Y vaya afianzando el significado de las distintas láminas u objetos presentados. Después tenemos asociación por similitud. Y aquí esta asociación por similitud era lo que yo les había comentado en las láminas anteriores o en la diapo anterior, ¿cierto? Cuando el niño adquiere el significado de un objeto independiente, ¿cierto? Del contexto, de la experiencia o de las características que se encuentran, ¿ya? En este caso la radio, las dos radios no son iguales, pero son finalmente una radio, ¿ya? Cambian un poco sus características, pero sigue siendo una radio. En el caso del auto, lo mismo, ¿cierto? Estos son autos más altos, es de color rojo, este es azul, más alargado, pero en consecuencia sigue siendo un auto, ¿ya? Así los lentes, etc. ¿Ya? Entonces, esta asociación por similitud nos va a ir dando la luz de que efectivamente el niño está integrando las palabras, el vocabulario, ¿ya? Después tenemos por asociación por familia semántica, y aquí el chico tendrá que ir viendo de acuerdo a las categorías, ¿cierto? A eso se llama asociación por familia semántica. Tenemos una toalla y tenemos un jabón. Los dos pertenecen a los útiles de aseo personal, por lo tanto tendrán que ir juntitos, ¿ya? En el caso del vestido tendrá que ir con el zapato porque son prendas de vestir y así sucesivamente. Entonces aquí nos amplía bastante más porque vamos ya por una familia semántica, ¿ya? Que está construida por las categorías, ¿ok? Después tenemos la asociación por complementariedad, ¿ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, la llave y el candado, ¿cierto? Se complementan. El plato de sopa con la cuchara, ¿cierto? Se complementan igual. La pelota y el arco, ¿ya? El guante, que en realidad el guante con la mano y el calcetín con el zapato. A eso se llama por complementariedad, ¿ok? Este es un trabajo bastante más complejo, ¿cierto? Al igual que el anterior de la familia semántica. Si ustedes se dan cuenta, empezamos de algo muy simple, ya, y vamos avanzando en estas actividades que ya son más complejas, ¿ok?
Después tenemos el trabajo por opuestos. ¿Ya? Aquí tenemos gordo y flaco, y tenemos alto y bajo. ¿Ya? Que podría ser el día y la noche, o cualquier otro trabajo de opuestos. ¿Ya? Recuerden que siempre el trabajo que uno va realizando, lo va realizando a través de preguntas. Uno le va preguntando al niño por qué lo hace, cuál es el fin, ¿ya? Y qué relación tiene uno con otro, ¿ya? Para que así se vaya afianzando mucho más este vocabulario. Después tenemos los absurdos verbales, y aquí obviamente, ¿cierto? Se ve claramente cuáles son los absurdos, lo que no corresponde a. Aquí tenemos una bicicleta con ruedas cuadradas, un avión con alas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, aquí el chico tiene que diferenciar lo que no corresponde. Luego tenemos lo de la comprensión. Sirve para el frío. ¿Qué sirve para el frío? Lentes, bufanda, libro, ¿ya? Él tiene que marcar o decir, ¿cierto? Lo que no corresponde. Se utiliza para viajar, también identificar, ¿verdad? Se utiliza para cocinar, da luz, es de color verde, es un animal, ¿ya? Como ven, son muchas las actividades que se pueden realizar, ¿ya? Aquí entra tanto la parte de significado de cada palabra, ¿cierto? De lo conceptual de cada palabra. Entra lo que es la comprensión en sí de la palabra, cómo unirla, cómo relacionarla, ¿verdad? Con diferentes acciones. Y después tenemos acá una lista que dice qué es la lista de palabras y relaciónalas con el dibujo adecuado, ¿ya? Aquí dice animal, huevo, granja, plumas, ¿ya? Entonces aquí tengo que buscar a cuál corresponde, ¿ok? Y tengo que ir marcando qué es, ¿ya? Y finalmente, aquí tengo una guía de observación de los aspectos semánticos que ustedes pudieran manejar igual, ¿cierto? Cuando se trabaja con estudiantes para ir viendo más o menos cómo se va desenvolviendo en su parte semántica. ¿El nivel de vocabulario utiliza? Tiene un nivel de vocabulario rico, mediano, pobre. Ahí podemos marcar la que corresponde. ¿Qué nivel de vocabulario comprende? Igual, mismo. ¿Comprende relatos cortos? Aquí yo podría marcar sí, no, ¿verdad? ¿Comprende absurdos verbales? Que es lo que vimos anterior. ¿Comprende adivinanzas? ¿Comprende chistes? ¿Aparecen disnomias? ¿Presenta ecolalias? ¿Clasifica por categorías? ¿Presenta anomias? ¿Ya? Entonces, esta es una guía de observación de los aspectos, ¿ya? Si uno está trabajando con estudiantes y se da cuenta que hay algún estudiante que le cuesta, que tiene poco vocabulario, o que tiene dificultades para comprender, nosotros podríamos, ¿cierto?, ocupar esta guía u otra que a ustedes les parezca, para ver cuál es lo que efectivamente es su dificultad o su problemática. Y finalmente el instrumento para evaluar la comprensión del lenguaje. Aquí tenemos el TECAL, ¿ya? El TECAL también es un instrumento de evaluación de la comprensión del lenguaje. También es una versión adaptada por la Universidad de Chile. En general, casi todos los instrumentos que se están utilizando para la evaluación fonoaudiológica, ¿cierto?, están adaptadas por la Universidad de Chile, ¿ya? Para nuestro país. ¿Ok? Bien. Como nos quedan todavía unos minutitos, yo les quiero plantear
A ver si lo tengo a mano. Aquí es semántica. Aquí, por ejemplo, yo tengo una parte de un estudio de caso en el área semántica, en que dice, Juan, en el área semántica, presenta dificultades de un vocabulario reducido, escaso léxico, no comprende instrucciones simples y complejas, dificultad en la adquisición de conceptos abstractos y dificultad en los sinónimos y antónimos. ¿Qué intervención podemos realizar con Juan en este aspecto? ¿Qué creen ustedes? De todo lo que vimos. No se ve el ejemplo, profesora. ¿Cuál ejemplo? Tiene vocabulario reducido. De todo lo que, de todas las actividades que vimos, si tiene un vocabulario reducido, es un chico que va en primero básico, ¿qué actividades podríamos proponer para este estudiante? Vimos varias actividades, vimos comparaciones, vimos trabajos de adivinanzas, vimos trabajo de los opuestos, vimos el trabajo de categorías, vimos características de los distintos elementos de categoría. ¿Qué creen ustedes para un chico de primero básico que tiene un vocabulario limitado? ¿Podrían ser categorías? Podría ser categorías, bien. ¿Qué más? Juego de adivinanzas. Juego de adivinanzas, ok. ¿Qué otra actividad podríamos proponer para Juan, que tiene un vocabulario limitado? ¿Participe en algún tipo de coro o alguna actividad que tenga que ver con canciones? Bien, Sí. ok, súper. ¿Qué más? Trabalenguas. Trabalengua, muy bien. Eso sería para el caso de vocabulario limitado. En el caso de sinónimo y antónimo, ¿qué actividad podríamos proponer? ¿Se les ocurre? ¿Trabajo? Por los opuestos, trabajo de opuestos, por ejemplo, ¿cierto? Aquí tenemos gordo y flaco, alto y bajo. Podría ser. Sí, ¿no? Para el caso de no comprende instrucciones, ¿qué podríamos trabajar si no comprende instrucciones? Puede ser con juego de cartas, imágenes, profesora. ¿Ya? ¿Haciendo qué? Asociaciones con imágenes. Ya, pero no entiende instrucciones, entonces, ¿de qué forma? ¿A través de las láminas?
por ejemplo, una imagen de un niño y una imagen al lado de una peineta. ¿Ya? El niño se está peinando el pelo. ¿Ya? Como tipo pictogramas, algo así. Como pictogramas también puede ser, ¿cierto? Y si no, darle instrucciones simples, ¿ya? Tráeme tu cuaderno, y después voy complejizando, tráeme tu cuaderno y tu lápiz, ¿ya? Después tráeme tu cuaderno, tu lápiz y el estuche, ¿ya? Ahí el niño tiene que utilizar su memoria, ¿verdad? Y evocar la instrucción que le acabo de dar. Primero le daré solo instrucciones simples, ¿ya? Y a medida que el niño vaya adaptándose a estas instrucciones simples, ya le puedo dar más complejas. Una vez que ya domina las instrucciones simples, ya se las puedo ir complejizando. De a 1, 2, 3 y hasta 4 puede ser, ¿ya? Entonces, esa también es una forma de ir avanzando en las instrucciones, ¿ya? Que él se vaya trabajando de esa forma, ¿ok? Bien, de acuerdo a lo visto en clases, ¿a qué intervención le da más importancia en su quehacer docente? Ustedes, lo que vimos hoy, ¿a qué le da más importancia en su quehacer docente? Vimos dos intervenciones, vimos la fonética fonológica y vimos la semántica. De acuerdo a lo que ustedes saben o han visto, ¿a qué le damos más importancia? ¿O a qué le darían ustedes más importancia en su quehacer docente? Yo pienso que a ambos, profesora. ¿Ya? ¿Por? Porque ambos son importantes. Ahora, claro que hay que comenzar por algún, digamos, lo que el niño esté más descendido. ¿Ya? Pero una vez, digamos, porque se trabaja en conjunto, porque el tema del lenguaje es un todo, no es solamente una parte. Claro Ok. que yo partiría por lo que el niño está más descendido y después iría trabajando, agregando de a poco lo que sigue, paso a paso. Bien. Bien. ¿Alguien más para complementar lo que ha Yo dicho opino lo Juan Manuel? mismo que José. Perdón, José. Iban de dije la Juan mano. Manuel. Ya. Ok. Bien. Y en los diversos contextos en los cuales usted labora, ¿qué se ve más frecuente? ¿Los aspectos fonológicos o semánticos o ambos? En los lugares en que ustedes trabajan, ¿qué se ve más frecuente? Yo ¿El con mis aspecto pacientes, fonológico, el semántico o ambos? yo con los pacientes que tengo, que más tengo intervención en las fonéticas fonológicas. Con pequeñitos, Ya, es lo que más ve. lo que más veo. Ya, ok. Bien, Y lo que más hago intervención. ya, ok. Sí, porque aquí hablamos de intervención, ¿cierto? Mi intervención significa trabajar los aspectos que están más descendidos, pero también hay una parte importante que es de la mente, ¿ya? Siempre vamos, como todo en este país, ¿cierto? Vamos dando cómo recuperar y no cómo prevenir, cómo rehabilitar y no cómo prevenir, ¿ya? Pero eso pasa en todo. Y en esto también, ¿ya? Pocas instituciones o establecimientos, yo diría casi ninguno, ¿cierto? Está en la prevención, que eso sería lo ideal, ¿ya?
sobre todo en los cursos pequeños. Ahí es donde debería darse la prevención. Pero efectivamente no se da, ¿ya? Bien, entonces, para terminar, les recuerdo las preguntas del foro. Ustedes deben asistir al foro, ¿cierto?, de esta sesión, y aquí tenemos la primera pregunta, que es: ¿cuál es el objetivo principal de la intervención fonológica en el trastorno específico del lenguaje? Y la segunda pregunta es: ¿qué aspecto aborda la intervención semántica en el trastorno específico del lenguaje? ¿Ya? Esas son las dos preguntas las cuales ustedes deben responder en el foro. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguna pregunta? Por mi parte no, profesora. Ya, muy bien. ¿Alguien más? No, por aquí tampoco, profesora. Ya, entonces quiere decir que quedó claro el trabajo. Lo que sí, para la segunda sesión, que es el jueves, vamos a trabajar con estudios de caso o partes de estudios de caso para que ustedes vayan también aplicando lo que se ve, ¿ya? Porque en realidad se da harta información, sobre todo con respecto a lo que son las actividades, pero esas actividades no pueden quedar en el aire, esas tienen que ser aplicadas en algo, ¿ya? Entonces, como yo espero que el próximo jueves entremos todos a la hora, yo especialmente porque hubo problemas ahí de ingreso, para poder realizar esa aplicación, que creo que es importante. ¿Ya? Entonces, muchas gracias por la atención, un gusto haberlos conocido y nos veremos el jueves, si Dios quiere. Muy Muchas bien, gracias profesora, y igualmente. a descansar. Que estén muy bien todos. Chao, chao. Igual, chao, chao. Gracias a ustedes también.